Bueno, buenas tardes. Alejandro Ortega Neri y Arazú Tinajero son dos muy buenos amigos míos de hace bastante. Este, la verdad que desde que conozco Zacatecas o antes, ¿no, Ale? Bueno, tú me llevaste para Zacatecas, así que te conozco desde ahí, digamos, ¿no? Siempre hablamos de libros, hablamos de escritores, hablamos de este oficio que es el ser periodista. Tú además eres fotógrafo, tú Arazú haces un montón de cosas que ahora nos vas a contar, pero me llamó muchísimo la atención y al mismo tiempo dije, son mis amigos, ¿no? Tienen que realmente destacarse en eso. Todo lo que han hecho con Amparo Dávila, una poeta, escritora de ahí, de Zacatecas, que estoy seguro que ustedes la conocieron, que me cuenten, pero el año pasado hicieron como una cosa que me parece que fue como un acto de justicia, aunque ustedes, por supuesto, no lo pintaron tan así, digamos, no fue una cosa de lucha, la guerra, la batalla, pero sí fue como volver a poner a Amparo Dávila en el aniversario luctuoso como una de las figuras más destacadas de la cultura zacataqueña y, por supuesto, de la cultura mexicana, ¿verdad? Así que bueno, tenemos mucho para hablar, tenemos tiempo, así que nada, buenas tardes a los dos. Hola Mónica, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también a Cazul por abrirnos este espacio para hablar de nuestra querida Amparo Dávila. Muchísimas gracias porque, bueno, como lo mencionabas, ha sido una aventura que iniciamos pues desde un proyecto que tenemos Alejandro Ortega Neri y yo, que es el Reborujo, una inquietud en temáticas culturales, difusión, etcétera, y que surge justamente este homenaje que realizamos y que todavía sigue, ¿no? Que sigue todavía realizándose, si bien lo desarrollamos a 2 meses del fallecimiento de Amparo Dávila, el pasado 18 de abril. Sigue aún justo porque este homenaje fue una suma, lo hemos mencionado muchas veces, una suma de admiraciones y aún sigue el homenaje. El homenaje lo realizamos, digamos, los días principales en junio, del 18 al 20 de junio. Estuvimos realizando una serie de actividades que les contaremos un poquito más adelante, pero como lo digo, el homenaje sigue porque hubo una suma de admiraciones. Se postergaron, digamos, se ampliaron, mejor dicho, las actividades a una exposición internacional de artes visuales y también pues un libro que estamos esperando que esté listo para poder presentarles y pues estamos muy agradecidos porque pues Mónica, por fin nos escuchas, nos pudiste ver, nos pudiste tomar en cuenta esta inquietud que desde Zacatecas tuvimos de realizar, como lo mencionas, un acto de justicia eh, dedicado a Amparo Dávila justo en el marco de su fallecimiento, que vimos que aquí en Zacatecas pues no había tomado pues la importancia que sí tomaron, por ejemplo, y lo hemos comentado también en otras ocasiones, el fallecimiento también este mismo año de otro artista zacatecano como fue Manuel Felgueres y que sí se le realizó un homenaje con, digamos, oficial y justo como vimos que no hubo el mismo trato para Amparo Dávila, pues nos inquietamos y dijimos, vamos nosotros, los lectores, sus admiradores, a realizar un homenaje luctuoso a Amparo Dávila y agradecemos pues que se haya retomado en tu espacio, Mónica. Ahora me parece, bueno, vamos a organizarnos un poco en el tiempo, porque yo digo el año pasado, pero en realidad fue este año. Entonces, cuando falleció Amparo, digamos, ubíquenme un poco en el tiempo, por favor, Ale. Sí, bueno, ha sido un año bastante atípico, entonces yo creo que es Sí. normal que tengamos estos lapsus, pero sí, Amparo fallece el 18 de abril, una noticia que nos conmocionó. Justo vimos a Amparo Dávila el año antepasado en la Feria Nacional del Libro de Zacatecas que estuvo dedicada en su honor y que bueno, ya también ya muy grande la señora vino a escuchar algunos textos, algunas interpretaciones sobre su literatura, pero bueno, ahora nos cayó como un balde de agua fría a todos quienes somos
admiradores de su obra narrativa. Y bueno, esto nos impulsó a querer homenajearla, no solamente en esos meses posteriores a su muerte, sino queremos hacerlo de una manera permanente, siempre, porque bien lo dijo Cecilia Udave, que fue una de nuestras invitadas, Amparo merece siempre ser recordada. Ahora me llama muchísimo la atención que sea en el año. Bueno, yo tenía noticias de Amparo Dávila porque ella había sido elegida la premiada en el festival la Feria del Libro de Guanajuato, digamos, ¿no? Todos la pensábamos ahí homenajear, digamos, bueno, por supuesto que la Feria del Libro se hizo virtual, se hizo después de la muerte, pero me llama la atención que sea precisamente este año, ¿no? Porque yo pensaba, no, hace un año que murió y entonces los chicos están tomando el año luctuoso, pero la verdad que no, es este año y realmente no hubo un homenaje equiparable a la figura que fue Amparo Dávila, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes esto? Caray, no lo entendemos, no lo hemos pensado mucho, incluso se generó, yo lo expresé en redes sociales cuando tuve oportunidad de ver que sí se realizaba un homenaje luctuoso a Manuel Felgueres, en el que sí hubo una participación del gobernador, de otras autoridades, las autoridades de cultura del estado. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasó? Entendíamos como que por la cuestión justo de la pandemia no se iban a realizar ningún tipo de actos como estos, pero cuando sí vimos que fue posterior el fallecimiento de Manuel Felgueres, me parece que fue el 8 de junio, un par de meses después, un mes después, sí vimos esta actividad por parte de, digamos, pues del gobierno estatal, de las autoridades estatales, sí nos sorprendió mucho y no lo entendíamos. Decíamos, bueno, entonces, ¿por qué no hubo un acto similar? Si bien fue un acto a través de redes sociales, con solamente, o sea, algunas personas, pocas personas, un acto con una fotografía, justo en el museo que Manuel Felgueres tiene aquí en Zacatecas, decíamos, pues, ¿qué pasó entonces con Amparo Dávila? ¿Por qué no se realizó? Y yo lo manifestaba en redes sociales y ahí hubo pues también muchos comentarios al respecto. Se hablaron de muchas posibles razones por las que no se realizaría un homenaje a Amparo Dávila, pero también creo que lo más rescatable fue que hubo propuestas de hagámoslo nosotros, ¿no? Porque Claro. esperamos que sea el gobernador, el director del instituto, pues, etcétera, personalidades como ellos quienes lo tengan que hacer. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y pues no, hasta el momento no, tengo yo entendido que sí se había planeado o está en planes un homenaje para Amparo Dávila por parte de las autoridades, particularmente del instituto, pero pues hasta el momento no se ha realizado y te decía, en ese momento sí nos sorprendió muchísimo y pues decidimos ser nosotros quienes lo realizáramos y afortunadamente encontramos mucha gente que conoce la obra de Amparo Dávila y que, como lo mencionaba Alejandro, Cecilia Odave, Jonathan Minila, Magalí. Gali Velasco también. En cuanto les dijimos, estamos planeando un homenaje para Amparo Dávila, nos dijeron sí, o sea, de inmediato sí, participamos y por supuesto pues fue a través de estas plataformas, ¿no? Justo por la pandemia que estamos viviendo, pero aún pues nos sigue consternando, digamos, que no haya como tal un homenaje, aunque también estamos muy contentos de que el primer homenaje que se realizó a Amparo Dávila tras su muerte, fue este que organizamos desde el Rebrujo Cultural y fue pues de la gente que la lee y creo que eso es muy importante, ¿no? Sí. Ahora, todos sabemos precisamente quién fue Amparo Dávila, todos la hemos leído y la vamos a leer, pero además me parece que no es una de esas escritoras a la que le debemos algo. Me parece que en vida ella cosechó mucha admiración, muchos premios y tal, pero para ustedes, ¿quién fue Amparo Dávila? ¿Hasta qué edad la vieron? Bueno, me estás contando que el año pasado la viste en la feria. ¿Cómo vivía Zacatecas esa personalidad tan fuerte, tan importante? ¿Ale? Sí, pues yo creo que hilándolo a la pregunta anterior, en lo personal sí creo que Amparo ha sido también víctima de, digamos, de un sesgo patriarcal en la Ah, sí. cultura mexicana, en la cultura zacatecana,
creo que Zacatecas no le ha reconocido lo suficiente como se merecería a Amparo Dávila, porque hay muchas cosas que han quedado, por ejemplo, inconclusas. Aquí hace tiempo se buscó hacer una casa de lectura, Amparo Dávila, donde se le invitó también a Amparo. Pusieron la primera piedra y luego el dinero desapareció y la casa de lectura nunca se hizo, ¿no? Entonces, pero sí vemos, por ejemplo, cómo hay obras, infraestructura, obra pública que lleva el nombre de Manuel Felgueres. Vimos cómo hay desfiles y homenajes a personajes de la cultura zacatecana, hombres, ¿no? Ajá. Y no a Amparo Dávila. Aún así, creo que Como Amparo... Pedro Valtierra, por ejemplo, ¿no? Nacido en Así Rafael es, Fresnillo, Coronel. que Rafael todos Coronel. saben. Sí, y creo que cada vez más a- Amparo se está haciendo de un público más amplio. Gracias también a este homenaje que realizamos, pudimos darnos cuenta de cómo la admiran, por ejemplo, en Sudamérica, en Ujú. Europa, y se está haciendo de cada vez de un público más amplio y cada vez hay más lectores zacatecanos que están adoptando, digamos, la figura de Amparo Dávila como parte de su capital cultural. Y bueno, el mes pasado tuvimos la oportunidad de ir a Pino, Zacatecas, el municipio donde nació, y allá también cada vez están rescatando más la figura de Amparo Dávila y los pinenses están adoptándola cada vez más, sus poemas, su literatura. Y bueno, cuando venía Amparo Dávila, a ella le gustaba mucho visitar ese municipio, Pinos, pero también estar aquí en Zacatecas. Le traía como que, aparte, a pesar de que vivió muy poco tiempo aquí, sabía que aquí se le quería, se le admiraba y se le leía en ese entonces por un público reducido que creo yo que está creciendo y que todavía se va a ampliar más según la vayan conociendo. Arazú, querida, ¿y qué piensas tú de la obra entonces, de aquí al futuro? Toda su obra está publicada, ¿qué cosas son más importantes? ¿Qué cosas te gustaron a ti? ¿Dirías que su obra tiene gran vigencia en el futuro? Sí, por supuesto. Creo que es algo que hemos querido también rescatar justo en las actividades que hemos realizado, ¿no? Estuvimos, como te decía, realizando la serie de mesas, o también tuvimos unas actividades, digamos, artísticas en las que estábamos dándonos cuenta de la vigencia precisamente de su obra, y también lo mencionaba la misma Cecilia Bodave cuando participó en una de las mesas que realizamos, de las mesas virtuales. Decía justo de la pertinencia y de la vigencia de la obra de Amparo Dávila, y también es algo que hemos querido remarcar, y lo mencionábamos también en un texto que escribimos justo para la exposición Presagio de la Noche, que es la exposición internacional de artes visuales que estamos realizando en honor a Amparo Dávila. Lo decíamos ahí, ¿no? Porque Amparo Dávila, los cuentos, sobre todo, yo soy una gran admiradora de sus cuentos. También he leído, por supuesto, su obra poética, pero creo que me siento mucho más cercana a su obra narrativa. Los cuentos creo que narran y plasman varias experiencias, no solo de ella, sino de la mujer en general, de su época, que siguen pues vigentes, ¿no? Lo decíamos. Por ejemplo, el cuento que lleva, del que tomamos el título para este homenaje, El último verano, justo es un tema que habla pues del aborto, ¿no? De la maternidad no deseada. Creo que son temas que son vigentes aún y que lo seguirán siendo, y que creo que en este momento, si bien Amparo Dávila los que escribió pues al siglo pasado, son temas que están vigentes y que se están discutiendo actualmente, y Amparo ya lo estaba manifestando en uno de sus cuentos, ¿no? Otro, por ejemplo, el cuento de Tina Reyes, que es otro de los cuentos que también me gustan mucho, habla también de este miedo de una mujer de caminar por las calles de la Ciudad de México cuando un hombre la va siguiendo, y todo lo que ella va imaginando, ¿no? Son temas de violencia contra las mujeres que Amparo Dávila ya dejaba pues registro en sus cuentos, y que son temas que estamos, insisto, viendo actualmente, ¿no? La violencia contra las mujeres, los feminicidios, etcétera. Entonces creo que la literatura de Amparo Dávila está vigente, y por supuesto tenemos que leerla. Son temas, insisto, que ella ya estaba manejando pues desde los 50, no sé, hasta los 70, por ejemplo, ¿no? Y que, insisto, son temas
vigentes para todos, ¿no? No solo para las mujeres, sino otro tipo de temáticas que también aborda en su narrativa. Es increíble lo que dicen ustedes con respecto a este esquema patriarcal, porque cuando nosotros vamos a ver los problemas que nos afectan ahora, como la maternidad, la maternidad no deseada, el feminicidio, encontramos en ella esas cosas que por supuesto no fueron vistas durante el patriarcado, durante su conocimiento, digamos, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. Yo creo que el hecho de que, bueno, Amparo Dávila pertenezca, digamos, como una generación que se incardina por ahí en el medio siglo mexicano, hace y que sobre todo escribe cuento y que sobre todo escribe cuento fantástico, cuento con cierto cariz de terror. Bueno, eso hace que en ese momento las editoriales, los críticos, reduzcan toda su literatura a ese género. Sin embargo, pues Amparo Dávila lo que estaba haciendo era precisamente hacerse y basarse en ese género para hablar de esas inquietudes que le perturbaban a ella como mujer, la violencia incluso doméstica, como aparece en El huésped también, ¿no? Esa metáfora de ese ser que todavía no sabemos qué son. Y por ejemplo, también cuestiones de salud mental, pero también creo que hay algunos cuentos donde también, o sea, libera a la figura del hombre y no lo pone como, no juega con estos roles, sino también pone al hombre que sufre, al hombre que siente temor, al hombre que se enfrenta a situaciones a lo mejor extraordinarias y que no es ese todopoderoso, sino que también lo aborda, la zozobra, la pesadumbre, el miedo. Y yo creo que por eso es importante que la descubran ahora, que se le redescubra ahora, porque Amparo fue una escritora visionaria, una escritora que estaba hablando de temas tabús que por el solo hecho de ahí, digamos, como esconderlos entre líneas, en cuentos fantásticos o de terror, en ese momento no la supieron apreciar, pero hoy gracias a investigaciones como la de Alejandra Amato, investigadora de la UNAM, bueno, pues nos damos cuenta de que la realidad social también se puede tratar a través de la literatura fantástica. Ajá. Ahora, ustedes organizaron estas mesas en las que participaron Jonathan Minila, en el que participó Magalí Velasco, Cecilia Udave. ¿Qué cosas recuerdan dichas en esas mesas? Fueron 2 días, ¿verdad? ¿O 3? Cuéntenos un poquito. Sí, justo se extendió el homenaje porque hubo esta inquietud, ¿no? Varias personas nos escribieron como de nosotros también tenemos ganas de participar y se extendió a 3 días. A 3 días. A 3 días, sí. Y justo lo mencionábamos ahorita, creo que una de las participaciones que creo que marcó este homenaje fue justamente la de Cecilia Udave, que ella hacía esta referencia, ¿no? De las experiencias que retrata la obra de Amparo Dávila y que estaban más vigentes que nunca. Creo que eso fue uno de los temas, porque luego, tú lo mencionabas al principio, luego dejamos a los escritores como en su tiempo o como ahí enmarcados en cierta época y quizá leerlos como por cultura general y nada más, pero creo que la literatura, por supuesto toda la literatura y la de Amparo Dávila en particular, pues tiene esta vigencia que comentábamos, ¿no? Y creo que esa participación particularmente a mí me dejó muy marcada porque hacía esa referencia, ¿no? De Amparo Dávila es una escritora vigente, entonces hay que leerla y releerla y volverla a leer porque sus temas son temas que estamos viviendo y que viven muchas mujeres actualmente, que incluso, como lo mencionaba, pues se discuten, ¿no? Como estos temas del aborto y otras temáticas relacionadas, pues, con la mujer. Sí, fue una mesa bastante rica esa conversación entre Cecilia Udave, Jonathan Minila y Magali Velasco, porque precisamente cada uno desde su perspectiva abordaron la figura de Amparo. Recordamos que Jonathan coordinó el libro conmemorativo de Árboles Petrificados bajo el sello de Nitro Press en 2016. Y bueno, Jonathan tuvo la oportunidad
de reunir los cuentos, de platicar con Amparo, de hacerle una de las últimas entrevistas, creo que muy amplias, que hay con Amparo Dávila. Y bueno, Magali Velasco habló más como su experiencia de lectora, porque ella dice, yo nunca la conocí en persona, pero me hubiera encantado conocerla, pero como lectora a mí me voló la cabeza. Entonces, Cecilia lo hizo desde una perspectiva hermenéutica muy interesante, Jonathan como desde esa experiencia vivencial y Magali desde la experiencia lectora. Entonces, se combinó y fue una mesa muy rica. Ahora, me da la sensación también de que Amparo Dávila le ha dado nombre a ciertos concursos, como que siempre hablar de Amparo Dávila da como cierto prestigio, digamos, ¿no? Entonces, no sé realmente si esta escritora ha tenido todo ese reconocimiento o forma parte un poco de este mercado literario, digamos, ¿no? Hay que hablar de Amparo Dávila porque está de moda ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Creo que, bueno, otro tema que también nosotros hemos discutido en otros momentos y que creo que también es importante, fue justo que aquí en Zacatecas hace unos años se instituyó el Premio Nacional de Cuento Fantástico. Amparo Dávila fue una iniciativa por parte del ayuntamiento, particularmente de la Dirección de Arte y Cultura de aquí de Zacatecas, de la capital, y fue un premio que se realizó durante 2 años consecutivos, que sí contó en ese momento con la participación de Conaculta y que tuvo una gran respuesta. Lo platicábamos también con quien fue pues promotor de este premio, de este concurso, que había de un año a otro había sido pues desbordante la participación, y él decía, es importante mencionar que la gente está leyendo y también escribiendo cuento fantástico. Entonces era muy relevante como este concurso que solamente se realizó, y eso es justo una de las, pues también de las deudas que creo que se tiene aquí en Zacatecas con Amparo Dávila, que ya no se retomó, terminó esa administración municipal y ya se olvidó este tan importante concurso que, como lo mencionó, tuvo una gran relevancia pues a través de la participación, o que se puso, digamos, en justicia el trabajo, la obra narrativa de Amparo Dávila, y que se dejó de lado. Luego yo en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar al director del instituto y le preguntaba esto, ¿no habrá una posibilidad de que se retome? Creo que es importante hacerle justicia a Amparo Dávila, ya no solo dejárselo a lo mejor a una administración municipal, sino incluso al propio Estado, pues retomar este premio que pues tuvo mucha relevancia, y sí se mencionaba como que sí está pendiente, lo vamos a revisar, pero pues han pasado años y no se ha podido recuperar esto, y creo que era muy importante que fuera justo aquí en Zacatecas donde se tuviera este premio nacional dedicado justamente al cuento. Son como muchos aspectos que son relegados, ¿no? O sea, el cuento, y particularmente el cuento fantástico. Entonces creo que era importante que se tomara en cuenta aquí en Zacatecas, pero desafortunadamente pues no tuvo el eco que se requería, y pues hay un premio me parece que en San Luis Potosí, que lleva el nombre justo de Amparo Dávila, ¿no? Y también está dedicado al cuento. Entonces pues hay otro de los pendientes que hay en Zacatecas con Amparo Dávila, y que no fue por moda, ¿no? Que en ese momento creo que fue un reconocimiento muy honesto por parte de Álvaro Lara, quien en ese momento fue el director de Cultura, que no lo estaba, creo que, haciendo en marco de ningún homenaje, sino era como un reconocimiento muy honesto, y que creo que pues hace falta retomar. Ahora, independientemente de Amparo Dávila, me parece también que Zacatecas ha vivido como cierto retraso en todo lo que es cultural, digamos, al cambiarse los gobiernos, digamos, porque no está más el High Zacatecas, digamos, había un montón de cosas que hace unos 10 años la hacían muy destacable a Zacatecas, y ahora, ¿cómo ven el tema cultural en Zacatecas? Sí, lo que mencionas es totalmente cierto y lamentable. Bueno, tú estuviste aquí en el Hey Festival en el 2010. Fue la primera edición que tuvo a México como sede, y iba a ser
Zacatecas la sede permanente, ¿no? Pero pues solo tuvimos, y ese Hey Festival, o sea, fue enorme. Yo recuerdo el cartel que estuvo, pues escritores de muchísima calidad y también musicalmente hablando, pues estuvo Bob Geldof, nada más y nada menos. Sí, fue maravilloso ese festival, me encanta. He escrito Y muchas bueno, crónicas sobre ese festival. ajá, era un festival que prometía muchísimo porque aparte iba a detonar el turismo cultural, el turismo literario, Claro. pero solo tuvimos, como era el último año de la gobernadora Amalia García Medina en aquel entonces, que también había traído a Bob Dylan 2 años antes, Mm. y después llegó el PRI y todo se acabó. Eh, la- los recortes a la cultura fueron tremendos. Se quiso terminar con todo rasgo o con todo, más bien vestigio cultural que haya de que hubiera dejado el gobierno pasado. Y bueno, el Hey Festival fue uno de los primeros festivales en los que se rasuró. Y a partir de ese año, que ya llevamos una década, sí, la cultura en Zacatecas ha tenido sus altibajos, pero no ha vuelto a ocupar el lugar que estaba ocupando en la década anterior, donde incluso gracias al Festival Cultural llegó a querer posicionarle y competir al Festival Cervantino en ese entonces. Ujú. Ahora, el tema del cuento fantástico, a mí se me ocurre que los jóvenes están empezando a leer muchísimo el cuento fantástico, va, incluso en algunos países primero, una de las escritoras más leídas de mi país es Mariana Enríquez. Qué bonito sería hacer un festival de cuento fantástico en Zacatecas que se llamara Amparo Dávila e invitar a toda esta gente que escribe maravillosamente bien, ¿verdad? Sí, Estaría Cecilia Udave, por supuesto, ahí, ¿no? sí, por supuesto. Hace tiempo en unas críticas que hacíamos precisamente a la Feria Nacional del Libro de Zacatecas, hablábamos sobre la falta de personalidad que tenía y algo de lo que proponíamos era que por qué no se hacía una feria especializada en literatura fantástica y de terror que se llamara Amparo Dávila. Porque, por ejemplo, en la Feria Nacional del Libro de Aguascalientes tienen una sala que se llama Amparo Dávila y todas las actividades que hay en ese lugar tienen que ver con literatura fantástica. Entonces decíamos, Zacatecas, ¿dónde está? Amparo Dávila nació en Zacatecas y Zacatecas no se la está apropiando como debe y sería fantástico. Ahora, nació en Zacatecas y vivió en Zacatecas y además no es una escritora vieja, digamos, murió este año, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera ser que hay como un tiempo retrasado de los funcionarios hacia ella, digamos, no es, o sea, ella está ahí todo el tiempo, digamos, ¿no? Creo que también ahora que tuvimos la visita reciente a Pinos, al municipio donde ella nació, tuvimos oportunidad de platicar con la gente justamente que, pues creo que fueron, para hacerles justicia, quienes hicieron todo este trabajo de acercamiento con Amparo Dávila. Fue particularmente el municipio. Ellos mencionan, nosotros sabíamos de Amparo Dávila cuando ella venía a Zacatecas y ella, sobre todo, venía a Zacatecas a los homenajes luctuosos que se hacían dedicados a Pedro Coronel, que fue su esposo, y a partir de ahí fue como se dio el acercamiento, ¿no? Como de, pues ya, digamos, descubrieron, por decirlo de alguna forma, porque mucho tiempo Amparo Dávila, ellos mismos lo mencionan, se consideraba una escritora de San Luis Potosí. Ella creo que incluso está en una antología de escritores de San Luis Potosí, se encuentra dentro de esta antología considerada como una escritora, una cuentista de San Luis Potosí. Dicen ellos, pues en realidad es que nació acá. Entonces empezaron ellos a hacer todo este trabajo de acercamiento con ella y fue a partir del municipio, de la gente que estuvo trabajando con ella, que se da ya el acercamiento más particular, no solamente de Amparo Dávila, que asistía a los homenajes luctuosos de Pedro Coronel, sino ya como una escritora, un reconocimiento como escritora. También ahí mismo en el municipio de Pinos fue donde se le editó, se le publicaron, me parece que su libro de Salmos bajo la luna y también un texto autobiográfico, no recuerdo exactamente el nombre, pero fue particularmente el municipio de Pinos
quien hizo este trabajo de reconocimiento de Amparo Dávila, no como esposa de, sino como una escritora, y que no había nacido en San Luis Potosí o no se había, digamos, no era originaria de este estado, sino que había nacido específicamente en Pinos, en este municipio, y creo que es importante mencionarlo porque hemos tenido oportunidad de conocer todo este reconocimiento que surge. Creo, me parece que hay que hacer justicia, surge en el municipio de Pinos, donde ella nació, y a partir de ahí es que en Zacatecas ya se le hace reconocimientos, lo que mencionaba Alejandro de esta casa de lectura, sala de lectura que se le iba a dedicar, que está nada más la piedra, de CIDE lo mencionaba también, por ejemplo, pues de este ya concurso que ya no se recuperó, y CIDE la feria me parece que fue del 2018 cuando se le dedicó, pero sí creo que sigue pendiente, insistimos en ese tema de Amparo Dávila, reconocimiento. Sí, lo que quisimos es que no fue esperar a que las autoridades la quisieran reconocer, y fue por eso que gracias a la iniciativa de Arasú, a su tesón como lectora y su digamos, como su lucha por defender la memoria de Amparo, ella fue la que que comenzó a tejer todo este homenaje al cual se sumaron muchísima gente, no solamente del ámbito literario, sino también del ámbito artístico. Y bueno, se está logrando también una exposición internacional donde participaron más de 50 artistas de diversas partes del mundo, y también un libro que está en proceso de edición con ensayistas también de diversas partes de la República, que bueno, nos dan cuenta de que la obra de Amparo no trasciende, digo, más bien trasciende todas las fronteras, también la de la literatura. Ahora, cuéntenme de esa exposición, digamos, bueno, ustedes hicieron las charlas, luego hicieron una exposición y luego vieron el tema del libro, ¿verdad? Sí, la invitación, te lo mencionaba al principio, fue como a partir de esta publicación que yo hacía, bueno, y el homenaje a Amparo Dávila, y a partir de ahí se sumó mucha gente como vamos a hacerlo nosotros. Entre las personas que se pudieron sumar, se sumaron, por ejemplo, Jovita Aguilar y Fernando Jiménez, quienes son respectivamente directora del Instituto de Cultura de Fresnillo, uno de los municipios aquí en Zacatecas, y él es director del Centro de la Gráfica de Zacatecas, y nos dijeron, nosotros nos sumamos a este homenaje y proponemos realizar una exposición en honor a Amparo Dávila, y es justamente Presagio de la Noche, esta exposición internacional de artes visuales que, como decía Alejandro, se lanzó justo la convocatoria en el marco de estos días del 18 al 20 de junio, que fue, digamos, el evento como tal. Se lanzó la convocatoria y se dio un tiempo específico para recibir las obras, y lo mencionaba Alejandro, son más de 50 obras que provienen de 8 países en los que la gente nos está contando pues las visiones que tienen, sus interpretaciones de la obra de Amparo Dávila, y es un trabajo que hasta el día de hoy nosotros estamos compartiendo. Yo lo quería hacer día por día, pero la verdad es que a veces no se puede, pero una obra por día estar compartiendo para reconocer el trabajo de la gente que nos envió su obra, y por supuesto conocer más de la obra de Amparo Dávila a través de estas representaciones, de estas interpretaciones Qué que hicieron maravilla. cada uno de los artistas que participan. Participan artistas de Argentina, Colombia, Cuba, España, Italia. ¿De qué otros países participan? Guatemala, me parece, Colombia. Colombia, exactamente, y te das cuenta, y justo lo que decía Alejandro, que Amparo Dávila no solamente es una escritora y zacatecana que se conoce más porque fue esposa de, sino que es una escritora que se reconoce por su trabajo, por su obra, y no solo en México, sino también en otros países. En Italia, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo, pues por la diferencia obviamente del lenguaje, ¿no? Decíamos, bueno, hay traducciones de Amparo Dávila ya al italiano, o cómo leyeron Amparo Dávila, y qué importante que
que no solo la leyeron, sino que también les cautivó como para querer interpretar su obra y enviarnos una obra. Es una exposición que te decía, la estamos compartiendo prácticamente cada día, una obra por día, y aún nos quedan, me parece que como 17 obras aún. En el Rebrujo Cultural, la página de Facebook, para quienes estén interesados pueden ahí conocer. Compartimos también un fragmento de las obras en las que están basadas, de los libros, de los cuentos, de los poemas en los que están basadas las obras, también en este interés pues de que se conozca la obra de Amparo Dávila, ¿no? Que sea a través de a lo mejor de una obra que lees un fragmento del cuento y que ya te llama la atención y quieres, pues, ¿quién es Amparo Dávila? Y lees el cuento completo y a lo mejor te lees las obras reunidas. Entonces sí, es uno de los, pues nos da muchísimo gusto, uno digamos, de las actividades que se pudieron realizar en este homenaje y que, pues, como lo comento, aún está vigente el trabajo. Estamos compartiendo cada día estas obras que nos compartieron desde estos 8 países del mundo. Y después, ¿cómo se les ocurrió hacer el libro? Hay tantos ensayos sobre Amparo. Sí, pues justamente dentro de todas las voluntades que se unieron de manera espontánea y muy amorosa, se unió Judith Navarro. Ella es directora de una casa editorial independiente aquí en Zacatecas, Texere Editora se llama, una editorial que hace un trabajo muy bellísimo, bello en cuanto a la edición de libros. Bueno, ella dijo, yo me sumo y lanzamos una convocatoria para hacer un libro de ensayos que giren en torno a la obra de Amparo Dávila. También la convocatoria fue abierta, se recibieron también aproximadamente 30 ensayos, de los cuales se seleccionaron 11, y también de diversas partes de la República Mexicana, ensayos que giran en torno a la obra narrativa, pero también a la obra poética, y bueno, hasta el momento está todavía el proceso de edición, porque se pensó que en un primer momento sería solo un libro digital que tendría un módico costo y que, bueno, se iba a regalar a las personas, se iba a distribuir a las personas, pero ella está tan emocionada con el resultado, y aparte también ese libro va a estar acompañado por obra gráfica de artistas zacatecanos. Entonces se está viendo la posibilidad de crear esta cuestión del fondeo para ver si se puede lograr que salga ya en formato impreso. Y en espera de eso estamos, pero bueno, estamos viendo que sí, hay muchos ensayos en torno a la obra de Amparo Dávila. Justo estábamos viendo que la Universidad de Guanajuato lanzó también un libro de ensayos de 600 páginas. Sí, es increíble ese libro, sí, ¿no? Entonces, sí. Todavía no lo tengo, pero sí. Sí, un mundo de sombras. Entonces dije, queremos sumarnos también a la producción bibliográfica en torno a la obra de Amparo, y bueno, gracias a Texere Editores que se sumó, es que se podrá hacer posible esto. Esperamos que pronto en un formato digital, pero luego en un formato impreso. Y algo importante que mencionar, Mónica, era que también esta convocatoria de Texere, Judith Navarro lo decía, no es académico, ¿no? No es una convocatoria. Si bien sí pueden participar, lo que más nos interesa es que sea en el ámbito de la divulgación, la gente que desee escribirnos, que nos cuenten cuál es su relación con la obra de Amparo, qué les ha motivado a leerla, qué les ha, digamos, pues resultado de la lectura. Y creo que también eso es muy importante. Es, por supuesto, importantísimo todo lo que se está publicando en torno a Amparo Dávila. Lo mencionaban ahorita de la Universidad, por ejemplo, de Guanajuato, que justo se acaba de publicar este libro, Un mundo de sombras camina a mi lado, también dedicado a la obra de Amparo Dávila, con una participación de académicos y escritores, pues muy importante. También era relevante para nosotros, digamos, acompañar estas publicaciones con, partiendo desde los lectores, ¿no? ¿Qué les mueve de la obra de Amparo Dávila? ¿Qué relación han tenido con ella? ¿Y cómo podría esto motivar, insisto, a la lectura de la obra? Creo que también eso es importante mencionarlo. Justo en lo que mencionas, pues en este mar de publicaciones que a lo mejor hay sobre la obra de Amparo Dávila, esa es la particularidad que creo que tendría nuestro libro, que también me parece que va a llevar el nombre de El último verano. Era esto, ¿no? Partir de los lectores. Cuéntanos qué sienten cuando leen Amparo Dávila, y eso es, creo que algo que vamos a
a compartir, esperemos ya muy pronto, me parece que para diciembre, enero, están los planes de que ya esté listo este libro. Ahora, ustedes la conocieron, bueno, yo recuerdo 2 fotos que tienes tú, Alejandro, ustedes la conocieron, hablaron con ella, estaba muy cerca también dentro de todo, ¿no? Sí, bueno, pues yo esa, ¿te acuerdas que ahora para la muerte te envié una crónica Sí. donde no supe cómo me llegó a las manos un libro y ya estaba firmado por ella y ella estaba enfrente de mí. Yo le acababa de tomar una foto, pero en ese momento ella se estaba tomando fotos con todos los reporteros. Era una persona muy accesible y en cierto sentido muy cariñosa. Todas sus dedicatorias en los libros, o sea, se notaba ese cariño, incluso ese agradecimiento que sentía Amparo Dávila con las personas que admiraban a su persona y a su obra. No tuvimos, en mi caso, no tuve la oportunidad de conocerla más allá de eso, mucho tiempo, pero la he conocido también gracias a las pláticas de personas que han tenido o que tuvieron una amistad más cercana con ella, que también tuvimos, por ejemplo, en el homenaje a Godofredo Olivares, muy amigo de ella, y bueno, platicaba muchas anécdotas. También en Pinos, en el municipio donde ella nació, nos compartieron también cómo era y cómo le gustaba, por ejemplo, pasear por ese pueblo y recordar la casa donde creció, la casa donde nació. Y bueno, eso ya también nos habla pues de una persona que, si bien vivió muy poco tiempo en Zacatecas, sí tenía muy arraigado en su memoria el lugar donde nació y el agradecimiento con la gente que la lee y la leía en este caso. Voy a leer algunos mensajes. Manda un saludo Josué Quiñones, no sé si ustedes lo conocen. Un saludito, buenas tardes. Rosa Beltrán dice felicidades a los que hicieron el homenaje y rescatan a esta autora. Pregunta sobre Amparo Dávila. ¿Por qué en la escritura de mujeres casi siempre las autoras hablan de su experiencia personal y con los autores no siempre es así? Bueno, precisamente hace poquito Rosa Beltrán estuvo presentando una novela de Gonzalo Celorio en donde habla muchísimo de su experiencia personal, digamos, ¿no? Pero los apóstatas que habla, bueno, de los hermanos. Pero, ¿piensan eso ustedes? Tú, Arazu, ¿qué piensas? Híjole, es el caso, por ejemplo, ya lo mencionaba Alejandro, del cuento El huésped, ¿no? Que es uno de los, me parece que es el cuento más conocido, más famoso de Amparo Dávila, y es este ente que no sabemos específicamente qué es, nos lo describe como ciertas características, ¿no? Y que en mucho acá en Zacatecas, incluso entre amigos, se ha comentado pues que tú lo decías como era una metáfora de la violencia intrafamiliar, que la verdad es que no lo sabemos, no lo podemos afirmar, pero pues puede ser como, también lo mencionaba Cecilia Udave, ¿no? De esta narrativa vivencial de Amparo Dávila. No sabemos qué tanto Amparo Dávila en realidad estuvo pues expuesta tanto a, no sé, a las temáticas que, por ejemplo, ella menciona, seguramente en algún momento de su vida, por ejemplo, el tema que yo decía del temor de una mujer de caminar por una calle y ser perseguida por alguien y pensar que le va a pasar algo, pues seguramente lo vivió. No creo que ninguna mujer esté exenta de algún tipo de experiencia de este tipo, pero pues no podríamos afirmar quizá que estuvo, digamos, expuesta a todo ese tipo de temáticas que son, creo que muy fuertes, ¿no? Varias de ellas, lo mencionábamos, la violencia intrafamiliar con el cuento del huésped, o por ejemplo de la maternidad no deseada, o el aborto, por ejemplo, no podemos saber qué tan vivencial sean estas experiencias, pero sin duda pues son inquietudes que Amparo Dávila manifestó en su literatura, de ahí estén, y que si bien, como lo mencionaba Alex, nos hemos ido a lo mejor por esta clasificación de la obra de Amparo Dávila como fantástica o como literatura de lo insólito y otras, digamos, géneros en los que se ha identificado,
pues también nos queda ahí muchas temáticas importantes como las que ya mencionaba, que están ahí en su literatura y que pues ya no sabremos, porque también algo muy importante que hay que decir es que Amparo Dávila nos cuentan las personas que la conocieron y que incluso le preguntaron directamente, pues, ¿qué era el huésped, no? ¿Por qué no nos cuenta qué era el huésped? O en otro cuento, me parece que es el cuento de Alta Cocina, que habla de unas cosas que cocinan, que preparan para comer y que chillaban y que era un terror escucharlas. Le preguntaron directamente qué son, qué es el huésped y qué son esas cosas que cocinaron. Ella decía, eh, son lo que tú creas, lo que tú quieras, lo que tú te imagines, eso es. Eso es. O sea, nunca develó nada de su literatura, entonces pues ya no podremos saberlo porque pues ya no está entre nosotros, pero mientras estuvo pues tampoco no compartió ese tipo de temáticas. No sé qué piensas al Sí, respecto. yo también pienso que tiene que ver un poco con este sistema patriarcal que siempre ha regido la literatura. La otra vez, hablando precisamente con Gonzalo Celorio, yo le hablaba de que hace como unos 20 años yo amaba y creía casi todo en lo que me decía Emanuel Carballo, que era como uno de nuestros grandes críticos, digamos, ¿no? Pero poco a poco fui empezando a descreer un poco porque él con un gran talento, por supuesto, no voy y sigo leyéndolo y me parece que tiene algunas aproximaciones maravillosas, pero él me parece que responde un poco a todo este sistema literario que estaba en ese momento. Parecía que la literatura tenía que hablar de los grandes temas, digamos, ¿no? De la patria, del ejército, de la guerra, de los temas, por supuesto, masculinos, digamos, ¿no? Ahora yo también tengo que pensar que todo lo que se está escribiendo ahora desde la mujer, también está como en una eterna búsqueda, digamos. No sé si la mujer va a seguir escribiendo siempre sobre lo que le pasa o también sobre los grandes temas. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso. Y bueno, yo creo que, o sea, también el hombre escribe sobre lo que le pasa, siempre, Claro, como tú mencionas, obedece también a toda una cultura, digamos, machista, patriarcal dentro también del mercado literario, pero, o sea, sí lo escriben también. Yo me pongo a pensar en Rafael Pérez Gay con sus Nos acompaña a los muertos, en claro. Héctor Aguilar Camín con Adiós a mis padres, en Jorge Volpi, Examen de mi padre. O sea, es también la búsqueda también de su propia personalidad. Y creo que sí, también la mujer, bueno, las mujeres, a mí me gusta mucho todo lo que están escribiendo, pero sí siguen, estoy de acuerdo contigo, buscando todavía esa redefinición y que todavía se puede acentuar más porque el machismo no ha terminado, el patriarcado no ha terminado, porque la violencia hacia la mujer no ha terminado y se están enfrentando también a distintas experiencias y que a su vez la literatura creo que les sirve para redescubrirse. Pienso, por ejemplo, no sé, en la nueva novela de Guadalupe Lete, lo de Es Jazmina Barea, maravillosa, donde están experimentando la maternidad ahora claro. cada una. Y creo que, bueno, pues la literatura, decía Juan Gabriel Vázquez, pues nos sirve para irnos, las novelas nos leen también a nosotros y en ese sentido creo que así va a ser. Ahora, con respecto al tema literario de Amparo Dávila, a mí me parece que ella, a mí me gusta como poeta, aunque la considero un poco más formal, digamos, en esta historia un poco formal que tenía la poesía mexicana de la época. En cambio, se suelta con los cuentos fantásticos, digamos, pareciera ser que ahí suelta todo lo que tiene y no le importa absolutamente nada, digamos. ¿Les pasa eso con su obra? Sí, a mí sí, sí, me gustan sus poemas porque siempre me ha gustado todo este halo lúgubre eh, Sí, que hay sí, en también. torno a su literatura y a la literatura en general, pero sí, yo disfruto muchísimo sus cuentos, o sea, sí la noto ahí, más suelta, no tan clásica como tú lo mencionas, y o sea, con historias muy densas, muy duras, que a lo mejor
un poema no le permitía contarla con esa soltura, con esa facilidad, y que en los cuentos hay historias que, que la manera en cómo las narra, pues llegan a mí a estremecer. A mí, yo cuando estaba leyendo sus cuentos, eh, había momentos en que sentía que mi respiración se entrecortaba porque siempre estás esperando que pase algo, que pase lo peor, ¿no? Y eso me gusta mucho de la narrativa de Amparo Dávila. A mí particularmente creo que también lo mencionaba al principio, creo que los cuentos me atrapan muchísimo más, me gusta mucho su narrativa y creo que incluso esta cuestión, su inquietud por la poesía, yo la noto, y sin ser por supuesto especialista, la noto como tú lo mencionas mucho más suelta incluso en los cuentos. Por ejemplo, en el cuento de Árboles Petrificados, a mí me parece, o sea, totalmente una prosa poética así asombrosa, que no la siento de tal manera en sus poemas como tal. Entonces creo que sí, definitivamente, incluso, insisto, en este cuento que me parece sumamente pues poético, Árboles Petrificados, ahí sí la noto con esta soltura, que no, insisto, que no, que quizá yo sin ser, insisto, especialista o tan lectora de poesía, por ejemplo, no podría identificar, pero sí coincido contigo en que sus poemas, un poco más como reservada, no sé cómo decirlo, cuadrada quizá, pero sí mucho más suelta, incluso en una prosa pues poética, en este cuento particularmente de Árboles Petrificados. Sí, a mí por otro lado se me ocurre que a veces esta cosa de la apariencia no logra pintar exactamente la gran escritora que era, y como nos pasa a casi todos, digamos, porque uno la ve así viejita, muy amable, muy sonriente, y después van los cuentos y como dice Ale, se le recorta la transpiración. Siempre le digo lo mismo a Ana García Bergua, que es una persona sumamente amable, sumamente simpática, es maravillosa, y cuando vas a leer los cuentos decís, ay Dios mío, ¿qué es lo que vive adentro de esta escritora, verdad? Sí, así pudiera parecer con Amparo, y sobre todo porque justo empezamos a ver y a conocer a Amparo ya en su etapa adulta, ¿no? Claro. Uno ve las fotos de su juventud y pues guapísima, con los Esos gatos, gatos. ¿no? Y Claro. ya entiendes ahora más los tiempos en los que escribió y esa imagen que proyectaba. Ya luego nos enfrentamos a esta imagen ya como adulta, pero sí, lees los cuentos y son, o sea, cuentos tremendos, ¿no? Donde, o sea, va de la locura al amor con pasos muy gráciles, muy sutiles y muy fáciles, que los hace parecer, y eso es lo que a mí en lo particular me agrada bastante de la obra narrativa de Amparo. Para ir ya terminando, ¿qué piensan exactamente de la literatura mexicana en el sentido del tiempo, de ir uniendo los tiempos? El otro día publiqué una nota de un chico de 16 años que leía a Monsiváis maravillosamente. Decía que Monsiváis escribe las crónicas a partir de la poesía, una cosa que a nosotros nos costó muchísimo entenderlo, porque entender a Monsiváis no es nada fácil. Por otro lado, yo ya estaba volviendo a leer a Monsiváis, y cada vez lo valoro muchísimo más en lo que es la cultura mexicana. ¿Qué piensan ustedes de este tiempo? A mí me resulta sumamente importante que rescatemos a estas escritoras que han sido ignoradas o despreciadas en su época, pero me interesa sobre todo con el tema del futuro, digamos. Si yo estoy acá, necesito un pasado, necesito tener las figuras del pasado, si no, ¿quién soy? Es como que no soy nadie, ¿verdad? Me parece a mí. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues a mí también me parece muy importante este rescate. Creo que la UNAM está haciendo algo muy valioso con esta colección de Vindictas, que está recogiendo a mujeres que quedaron olvidadas dentro de la narrativa mexicana,
me parece muy loable lo que está haciendo. El año pasado, por ejemplo, también se le reconoció a Inés Arredondo en el Día Nacional del Libro con la edición de sus cuentos, que también cuentos de muchísima pertinencia y vigencia, y creo que, o sea, de repente como que nos encasillamos en el mercado editorial y vamos a las mesas de novedades, pero a veces en los estantes están estas joyas que las necesitamos, que necesitamos, digamos, a esas guías, a esos padres, a esas madres de la literatura, que las necesitamos para entender sobre todo lo que pasa hoy, lo que se escribe hoy. Yo creo que el pasado tiene ahí una luz apuntando hacia el presente, hacia el futuro, de la cual debemos guiarnos, y como tú bien lo dices, yo creo que leerlas, descubrirlas, y también los que ya las hayan leído, releerlas, también es muy valioso, porque pues la literatura avanza, uno envejece y los libros uno mismo no son los mismos, ¿no? Van cambiando las cosas, las formas en las que vamos entendiendo las cosas, y creo que la literatura hecha por mujeres de primera mitad del siglo XX, de segunda mitad del siglo XX, tiene muchísimo que decir, y creo que es el momento también coyuntural para hacerlo, para que ellas griten todo lo que se les, no sé, se les olvidó, se les hizo a un lado en ese contexto en el que ellas empezaron a escribir, que por solo el hecho de ser mujeres, de escribir cuentos, las hacían a un lado porque no hablaban, como tú bien lo mencionaste, de los grandes temas de la literatura, de la política, como hablaba el realismo mágico, ¿no? Ellas hablaban de otros temas, pero que ahora creo que es momento, sobre todo porque hay una lucha coyuntural, una emancipación, digamos, cada vez más fuerte de las mujeres, y que creo que estas escritoras serían también buenas linternas para ir, digamos, abanderando esas luchas. Yo coincido completamente, creo que, digo, no podemos saberlo, pero creo que es un magnífico momento para leer a Amparo Dávila, justo por esto que mencionabas, Alex, lo decíamos al principio, el contexto que estamos viviendo, todas estas manifestaciones, movimientos feministas. Alguna vez alguien nos preguntaba si podemos considerar la obra de Amparo Dávila como feminista, si Amparo Dávila era una escritora feminista, eso no lo podríamos decir, no nos atreveríamos a catalogarla con este concepto, no creo que no nos corresponde, pero sin duda, insisto, creo que esa pertinencia de la obra de Amparo Dávila, ya lo mencionábamos en las temáticas que ella aborda y que en su momento pasaron desapercibidos, se le dio más importancia quizá a este misterio, a lo siniestro, a lo fantástico, que algún tema que sí creo que son los temas de fondo de Amparo Dávila. Era la forma ella decidió escribir a través de este tema, de este género, pues, ¿no? Y se clasifica como tal, como fantástico, pero creo que son los temas de fondo estos, insisto, la violencia, el miedo, no sé, de una mujer, insisto, no el miedo como tal quizá, o por ejemplo la muerte, que son otros temas, ¿no? O que ella también aborda, y no solamente con personajes femeninos, sino también lo mencionaba Alejandro, con personajes masculinos. Creo que son estos temas de fondo que no nos debería como nublar la vista, irnos por este aspecto de que ese cuento fantástico y recurre a estas herramientas, a estos elementos de lo fantástico, de lo siniestro, sino también deberíamos tener muy abiertos los ojos para ver estos temas de fondo, que son los temas, insisto, que estamos viviendo actualmente, ¿no? Muchos de los temas, ¿no? Por supuesto, no todos, hay otras temáticas también, pero muchos, a mí sí me llama mucho la atención esto, son los temas que actualmente se están discutiendo, que estamos viendo a través de los movimientos feministas, entre otras discusiones que se llevan, no sé, en la misma, las cámaras de senadores, de diputados, son temas y que creo que ya estaban ahí, y por supuesto sí es el mejor momento para leer a Amparo Dávila en este contexto. Perfecto. Bueno, la última sería a ver si el año que viene van a volver a hacer toda esta movida alrededor de Amparo Dávila. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Y queremos hacer mucho más, por supuesto. Creo que nos dimos cuenta de que pues no necesitamos estar esperando que alguien más haga algo, si bien obviamente pues siempre el tema del recurso económico es
el asunto que siempre está ahí aparentemente impidiendo hacer cosas. Creo que ahora nos dimos cuenta que la suma de voluntades es lo más importante y por supuesto creo que sí tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo este homenaje y muchos más homenajes con la única intención pues de que se conozca la obra de Amparo Dávila, ¿no? Creo que al final de cuentas es eso, es nada más nosotros somos ya, digamos, seguidores, fanáticos o como nos querramos clasificar de Amparo Dávila y nos mueve esa inquietud de, mira, lee Amparo Dávila. Es una escritora fantástica, es una escritora que tienes que leer y creo que pues sí, aún no lo sabemos, pero de seguro sí queremos hacer este homenaje muchos años más y esperemos que muchas más actividades. Bueno, por otro lado, también me parece que es el orgullo de Zacatecas, y que ustedes son zacatecanos. Eso también está ahí atrás de Amparo Dávila, ¿verdad? Sí, 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 sobre todo porque, o sea, Zacatecas también tiene por ahí unos monstruos, ¿no? En la Claro. literatura todo se va a Ramón López Velarde, Claro. pero bueno, hay otros escritores un tanto olvidados y Amparo Dávila es uno de ellos, y más sobre todo porque puede destacar por ese lado, y no estaría mal buscar lograr este festival de literatura fantástica que sería genial Sí. para que en Pinos. Pinos, para que se sumara más gente y para que conocieran el lugar donde ella nació y entiendan por qué ese misterio que hay en sus cuentos, porque es un pueblo mágico maravilloso. Ay, qué maravilla. Bueno, entonces, para ver la exposición, ¿o hay una dirección en Facebook, Arazú? Cuéntanos cuál es esa dirección. Sí, estamos compartiendo cada una de las obras de las artistas que participan en Presagio de la Noche, Exposición Internacional de Artes Visuales en honor a Amparo Dávila, a través de nuestra página El Reborujo Cultural, ahí lo pueden encontrar. La estamos también compartiendo, es en Facebook y también está en Instagram. Bueno, de hecho, estamos en prácticamente todas las redes sociales. Estamos en Twitter como El Reborujo Cultural, en Instagram igualmente y por supuesto en Facebook. Ahí pueden encontrar cada una de las obras y hay también un video que muestra la totalidad de ellas. Entonces nos encantaría muchísimo que pudieran ser parte de este homenaje que aún sigue y que va a seguir hasta que presentemos, por supuesto, el libro de ensayos en torno a la obra de Amparo Dávila y pues el próximo año ya ir preparando algo para seguir difundiendo la obra de la gran Amparo Dávila. Nos vemos cuando salga el libro. Un abrazo enorme, muchas felicidades. Realmente me ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Mónica. Muy agradecidos contigo, con Cazul de la UNAM. Y bueno, pues sí, seguimos en contacto para seguir pues conmemorando la obra de Amparo, ahora en su año de su muerte, pero bueno, el 21 de febrero es su cumpleaños, bueno, su aniversario de natalicio, entonces hay que festejar. Un abrazo enorme. Un abrazo.